Bueno, entonces empezamos. Buenas tardes. La última vez hablábamos de esta parte de la transformada de Fourier con normalmente dos partes en esta o en los resultados de esta transformada. Una parte que corresponde al espectro en amplitudes que a veces se calculan un poco, de una manera un poco diferente, que es en este caso es el Power Spectral Density, que es como algo muy parecido, y otro espectro que corresponde al espectro de fase aquí, donde cada, cada frecuencia básicamente va a tener su propio valor de este ángulo de fase que corresponde a donde empieza todas estas sinusoides, así. Esos dos, básicamente, son los dos que hemos visto también para los instrumentos, donde había una respuesta en amplitud y una respuesta en fase, así. Entonces, para la transformada de Fourier también tenemos los dos componentes también. Componente amplitud aquí y un componente fase al otro lado. Entonces, bueno, vimos una fórmula para la transformada de Fourier, no sé si era aquí, eso es la fórmula de la transformada de Fourier y aquí la fórmula para la transformada de Fourier inversa, para ir desde el dominio de las frecuencias hasta el dominio temporal, así. Es importante que podamos pasar de uno al otro sin perder información. Puf, puf. Bueno, entonces, um, sí, esta transformada de Fourier se puede aplicar a muchas señales, casi todas. Normalmente, para la función que se usa más a menudo, se necesita una señal con un sampleo regular, así. Pero aparte de eso, no hay como muchas otras restricciones. Y si uno tiene como un señal con muestreo irregular, también hay métodos um, para básicamente hacerle con un muestreo regular. Así. Entonces, son cosas un poco más complicadas, pero se puede hacer. Entonces, también hay como tres teoremas importantes que se pueden usar de diferentes maneras para diferentes aplicaciones. Aquí puse entonces el primero, es la transformada de Fourier de la derivada de G. Es básicamente la multiplicación por menos i, que es el número complejo, y omega, que entonces es la frecuencia angular, que multiplica el espectro en amplitud de la función g. Entonces, de esta manera, es algo que ya hemos visto también en diferentes ocasiones, pero se puede usar en teoría para hacer integraciones o derivaciones numéricamente. Pienso que no se usa tanto así porque hay problemitas de instabilidades cuando los valores son pequeños y entonces se usan otros métodos para hacer eso, pero se podría usar en teoría. Um, el segundo teorema es este. Si uno desplaza un poco una señal um, sobre el eje temporal, así, por un valor T0, por ejemplo, entonces eso cambia solamente la fase de la señal
y no su espectro en la amplitud. Entonces, a veces hay gente que usan eso para medir este cambio de tiempo. Entonces, usando la fase. El último es uno que también mencionamos en otras partes del curso, es que la transformada de Fourier de una convolución que tenemos aquí entre dos funciones es entonces la multiplicación en el dominio de las frecuencias de los espectros entonces de las dos funciones. Entonces eso es muy importante, eso sí, se usa mucho para llevar a cabo todas estas convoluciones que tenemos en sismología y en sísmica. Entonces, ok. Y el recíproco es también se puede usar la transformada de Fourier de una multiplicación en el dominio temporal, es la convolución en el dominio de las frecuencias. Así. Entonces, ambos casos funcionan. Bueno, entonces no sé si ya vieron esta función que se llama en inglés más usualmente, se llama la boxcar. Así. Entonces, porque se ve como una pequeña caja así que tiene una amplitud dentro de dos tiempos, así. Entonces puede tener cualquier longitud entre esos dos tiempos, pero entonces eso es el boxcar. Y entonces la transformada de Fourier de esta boxcar es lo que llamamos un seno cardinal, así. Entonces, no sé si se acuerdan de la forma de este seno cardinal. No sé si lo vieron en otros cursos. Si vieron la transformada de Fourier de esta boxcar en otros cursos también. Bueno, entonces, ok. Es, es algo que vamos a ver en otro momento que es muy importante. Esta función boxcar, voy a preguntar después si se acuerdan y si lo pueden como combinar un poco con lo que vemos después. Pero entonces la transformada de Fourier de esta función que se ve como un cuadro así con una longitud es el seno cardinal y el seno cardinal se ve de esta manera. No sé si ahora se acuerdan, si lo han visto o todavía siguen como de pronto no lo han mencionado en sus otros cursos. Bueno, de pronto entonces es en teoría de la señal, en procesamiento de las señales, eso es en una función muy importante y entonces un resultado de la transformada de Fourier también muy importante. Así se ve entonces nuestro seno cardinal. Aquí tenemos entonces diferentes casos. Por ejemplo, estamos reduciendo un poco el espacio de tiempo que hay aquí dentro de la boxcar y entonces obtenemos resultados como este, como un, um, un, si estamos como reduciendo este tiempo, normalmente vamos a ver que hay como un sinus cardinal que se ve un poco más ancho
Y si como alargamos el tiempo que hay dentro de la boxcar, vamos a ver que el seno cardinal se ve más estrecho, así. Entonces, si les hago esta pregunta ahora, ¿qué pasa si el tiempo que tenemos dentro de la boxcar que tenemos aquí se vuelve a cero? Entonces, si tenemos solamente un pico así en este lugar, ¿cuál sería la FFT, la transformada de Fourier de una señal así? Unas ideas, Isabela, Juan Pablo, Juliana, María Paula o Sergio, no sé si alguien si vieron la transformada de Fourier en otro curso, seguro vieron este caso. Em, digamos infinito y cómo. Una línea recta de pendiente cero, ¿qué es? Yo pienso que lo podríamos definir así. Bueno, exacto. Es una constante, exacto. Una línea recta con pendiente cero es una constante. Um, y entonces sí, en este caso es cuando llegamos a eso, es una constante, una línea recta. La parte infinita de Sergio es que entonces es constante para todas las frecuencias. Entonces es como infinitamente larga también en el dominio de las frecuencias. Um, ¿Se acuerdan de la función que corresponde a este caso? La función que puse en rojo así. Sí, exacto. Eso es la función de Dirac. Entonces, y se escribe como con este pequeño delta, exactamente. Entonces, eso es como es como un resultado muy clásico, muy importante también. Pienso que la tenemos después, así la función de Dirac. Pero entonces, en general, em, para las diferentes funciones, algo que tiene una longitud grande en el dominio temporal va a tener que tener una longitud pequeña en el dominio de las frecuencias y algo muy corto en el dominio temporal va a tender a tener una longitud muy grande en el dominio de las frecuencias. Siempre tenemos esta correspondencia entre los dos dominios. Así. Entonces, es un poco, no sé si han escuchado del principio de incertidumbre de Heisenberg en, en física, pienso que es este nombre. Sí, es este. Entonces, tenemos en el dominio del tratamiento de la señal un principio así un poco parecido
que se llama el principio de Gabor, el principio de Gabor, así, que entonces nos dice que no podemos conocer el contenido frecuencial de una función con una precisión arbitraria, a la vez de tener la misma precisión en el dominio temporal. Entonces, básicamente en muchos casos, o tenemos una buena precisión en el dominio temporal o tenemos una muy buena precisión en el dominio espectral, pero es muy difícil en general tener los dos, especialmente con la transformada de Fourier. Hay formas a veces con diferentes modelos de hacer trampa un poco con este principio, pero normalmente no se puede conocer en los dos dominios con muy alta precisión. Bueno, entonces vamos con la función de Dirac que me mencionaron. Entonces tenemos un pico así en un cierto tiempo, que sea en cero, o sea como en otro momento. Y entonces, la transformada de Fourier de este Dirac es una constante. Así. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo, tengo como otro ejemplo que es una sinusoide que puede ser un coseno o un seno. Y entonces pienso que para el coseno y el seno, si la calculan la transformada de Fourier, um, um, como en otros cursos, pero aquí solamente necesitamos saber que tenemos en el caso del coseno dos picos, ¿sí? Tenemos un pico en las frecuencias positivas y tenemos otro pico en las frecuencias negativas. Y aquí tenemos además una constante aquí y esta constante se pone aquí dentro de mi espectro de amplitud. Entonces es un pico en la frecuencia cero. Así. Entonces, cuando tenemos un Dirac en tiempo que nos da una constante en el dominio de las frecuencias, cuando tenemos una constante en el tiempo, obtenemos un Dirac así dentro del dominio de las frecuencias. Así tenemos de nuevo esta correspondencia entre los dos dominios. En muchos casos, para el análisis de señales, quitamos estos constantes así porque en general no nos interesan mucho y obtenemos el, el, el espectro para, para un seno o un coseno. En este caso solamente obtendríamos los dos picos que vemos aquí. Por ejemplo, aquí parece que son de 100 Hz, por ejemplo. Así. No sé si se acuerdan de la función que da solamente un pico y no dos, como el coseno o el seno. No sé si la vieron en los cursos, en sus cursos anteriores.
Ok, sí, hay como una función que nos va a dar solamente, por ejemplo, este pico, así. Ok, es que entonces, si hacen la transformada de Fourier, que es este, pero que reemplazan el Dirac por una exponencial de I omega, si me acuerdo bien, o I omega t, así. Entonces obtendrían un pico solamente en la posición de omega, así. Entonces, esa es la función que nos da como solamente un solo pico. Pero para los cosenos y los senos, entonces um, son dos picos, así. Entonces, si hay, por ejemplo, si les pregunto en, um, en exámenes o este tipo de cosas, cuál es la transformada de Fourier de un coseno o de un seno, es como dos picos, así, a la frecuencia positiva y negativa de este coseno. Bueno, pienso que no voy a um, preguntar directamente eso, sería para después. Bueno, aquí es la de la constante. Aquí tenemos el resultado para la transformada de Fourier, de Fourier de un coseno. Me imagino que la han visto en sus otros cursos con esos dos picos. Y entonces vamos a hablar ahora de los dos tipos de operación que se hace muy a menudo, son entonces la convolución y la correlación. Normalmente los resultados de ambas operaciones son diferentes, pero con funciones especiales que tienen simetría. A veces los resultados son iguales, pero la mayoría de los casos no lo son. Entonces, aunque las ¿cómo se dice? Las ecuaciones se ven muy parecidas, entonces los resultados son bien diferentes. La convolución, como me gusta definirla, es la multiplicación entre dos señales con un desplazamiento de, de una de las dos funciones en el tiempo. Entonces, eso para mí define bien lo que hace la convolución y la correlación cruzada. Entonces, en este caso, es sencillamente la multiplicación entre las dos funciones y a veces um, y a veces se usa esta multiplicación para medir la diferencia de tiempo que hay entre las dos funciones. Entonces, como van a ver, porque vamos a detallar un poco las operaciones que se hacen en cada caso, la diferencia en términos de procesamiento de operación es muy chiquita, pero el resultado puede ser bien diferente. Entonces, la correlación como en general, es, es una medida de la similitud entre dos funciones. A veces también cuando tienen diferentes tiempos, así se puede medir la diferencia de tiempo entre las dos señales. ¿Cómo se hace?
uno toma la función, toma la otra función y hace como mueve la otra función con respecto a la otra función y hace la multiplicación y la suma de las partes en común. Así. Cuando tenemos valores altos es que hay mucha correspondencia y entonces tenemos una buena similitud entre las dos señales. Y entonces normalmente podemos tener valores positivos, tenemos el 0 y tenemos valores negativos para las ondas que son correlacionadas, que no tienen correlación y que son anticorrelacionadas. Así. Entonces, cuando ven estas fórmulas, tenemos un tau que está aquí, que en inglés se llama el lag. Entonces, es el tiempo de desplazamiento de la otra función. ¿Cómo se hacen? No sé si lo hicieron en el lab, en el MATLAB. En el MATLAB se hace como esto, como con la función xcore. Uno toma una función así, puede tomar otra función como esta, y normalmente va a obtener un resultado que tiene, decimos, n menos 1 puntos, y n es la suma de esos puntos plus esos puntos, así, menos 1. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función A, función B, hacemos la correlación cruzada, de hecho, y obtenemos este resultado, que en términos de números está aquí. Aquí vemos un poco cómo se hace. Entonces, uno, por ejemplo, fija la función A y toma la otra función como esta, por ejemplo, y empieza a moverla así poco a poco con respecto a la otra función. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y obtenemos 1, 2, 3, 4 y 4, 8, 9, 10, 11 puntos. Aquí, como lo que acabamos de ver. Ven que poco a poco hacen 0 times 0, entonces uno obtiene 0. Aquí 0. Con eso, entonces, da 0 otra vez. Aquí multiplican con eso, entonces obtienen 0. Aquí multiplican y suman, entonces aquí sí tenemos un menos 1. Y entonces vamos poco a poco, entonces, haciendo este proceso para todos los instantes de la otra función. Hay que hacer, bueno, del lado izquierdo y también del lado derecho, así. ¿Queda claro en el proceso de la correlación cruzada? Ok, bueno, voy a borrar estas cosas. Chum, 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 chum. Bueno, aquí entonces tenemos dos funciones. Vamos a considerar A, que está aquí, y B, que está aquí. Fijamos A, entonces A está en esta línea que vemos aquí.
0, menos uno, 2, 1, 1. Puede ser cualquier función, es solamente una serie de números que se llama A en este caso. Um, sí, pero yo no uso el cursor, solamente uso los dibujos. Um, ok. Entonces, lo que van a tener es esta función b con los números uno, menos uno, 0, 1, 0 y 0. Lo van a tomar y lo van a poner a la izquierda de A, cuando solamente hay un valor en común. Así. Son rojos porque hay gente que piensa que se necesitan señales de la misma longitud para hacer una correlación cruzada. Entonces, si tienes una señal de 4 números y que la otra señal tiene 6, tienes que poner dos más números y vas a poner 0. Pero eso es, eso es verdad básicamente solamente si quieres obtener un coeficiente. En MATLAB, por ejemplo, puedes decir a MATLAB que solamente quieres tomar esos 4 puntos y no añadir esos dos números más. Así es. Entonces, empiezas o empiezan poniendo la función a la izquierda, donde solamente hay un número en común. En este caso es el 0 y el 0. Entonces, este lag normalmente es el lag aquí, que está aquí, es menos 5 porque pues, tomamos la función b y la desplazamos de menos 5 hacia la izquierda. Es por eso que es el lag número menos 5. Cada vez que cambiamos el lag, lo que hacemos es multiplicar los números que se miran, así que están en la misma columna, y añadir los resultados de esta multiplicación. Es como entonces la integral de la multiplicación. Entonces, para esta primera línea hay solamente 0 veces 0, entonces nos da 0, así. Para la segunda línea tengo 0 multiplicado por 0, 0 multiplicado por menos 1, entonces los dos me dan 0 y entonces la suma da 0 también para este lag. Aquí también, aquí tenemos 0 veces 0, aquí para esta línea aquí tenemos 0 multiplicado por 0, 1 multiplicado por menos 1, 0 multiplicado por menos 1 y 0 multiplicado por 2. Entonces, cuando sumamos los resultados de estas multiplicaciones, obtenemos menos 1. Aquí tenemos menos 1, aquí. En esta línea tenemos menos 1 que multiplica 0, 0 que multiplica menos 1, 1 que multiplica menos 1, 0 que multiplica 2 y 0 que multiplica 1. Entonces aquí normalmente deberíamos obtener
menos 1. Aquí es menos 1, no es menos 2. Como básicamente como ven en el resultado aquí también. Em, para la línea que sigue, entonces tenemos lo mismo, pero entonces en este caso solamente contribuye esta parte y menos 1 multiplicado por menos 1, 1 multiplicado por 2, y entonces obtenemos 3 cuando sumamos los resultados. Um, y después vamos a seguir para la parte a la derecha hasta que, en fin, um, la función b desaparece de nuestras columnas. Así ven un poco mejor este proceso de correlación cruzada. Ok, ok, perfecto. Um, bueno, entonces, si entendieron bien este proceso de correlación cruzada, va a ser fácil también entender el proceso de la convolución, porque lo único que vamos a hacer es intercambiar el sentido de los números de la otra función. Y después es el mismo proceso. Entonces, este proceso de deslizar, de multiplicar y sumar es común para las dos operaciones. Bueno, aquí tenemos también el mismo proceso para otra función, dos funciones más pequeñas de 3 números solamente. Por eso tenemos un resultado que tiene 5 valores y el máximo de la correlación se encuentra aquí con el valor de 1. Aquí es un ejemplo de la documentación de MATLAB. Tenemos aquí 3 señales y diferentes correlaciones cruzadas y autocorrelaciones. Cuando hablamos de autocorrelaciones es cuando hacemos la correlación de una señal con la misma señal. Y entonces, cuando, um, cuando entonces tenemos diferentes funciones, obtenemos diferentes resultados. Aquí les pongo una mini pregunta porque hay unas que son simétricas. Es básicamente porque hay una cierta, como decir, una cierta, estas como funciones que vemos aquí son sencillas. Así, por ejemplo, aquí son una exponencial con un exponente especial, otra exponencial y aquí una constante. Y entonces para estas funciones sencillas obtenemos simetrías en los resultados. En general no tenemos este tipo de resultado. Ok. Aquí tenemos la correlación cruzada de dos señales periódicas. Entonces, tenemos una primera señal y aquí la otra señal. Y lo que hicieron es la correlación cruzada entre estas dos señales. Um, Cuando las señales son periódicas, el resultado de la correlación también es periódica. Así. Y entonces,
Eso se puede usar a veces para diferentes procesos. Y hay que tomar eso en cuenta cuando, por ejemplo, uno diseña sus señales. Aquí es B, BZ, pienso en gamma, pienso que eso es el valor del campo magnético en un lugar, no me acuerdo exactamente dónde. Bueno, aquí solamente ven el número de puntos que les mencionaba antes. Um, bueno, y hay como diferentes propiedades que ven aquí, pero no quiero como detallarlas por ahora. No son como muy importantes para este curso. Son más como para ustedes si quieren profundizar esta parte. Y aquí es lo que les mencionaba, no sé si se acuerdan, cuando les decía que para un chirp o un sweep es muy importante tener una variación de la frecuencia con el tiempo en nuestras señales. Si no, vamos a tener problemas con el resultado de nuestro survey. Y entonces, aquí ven un poco mejor porque digamos que yo tengo un sweep como el rojo aquí con una sola frecuencia. Después, esta señal S que va a ir en el subsuelo, voy a tener reflexiones que van a tener una señal parecida. Entonces, por ejemplo, las dos señales negras aquí. Después, cuando yo hago el procesamiento de los datos para obtener mi shot gather, básicamente, yo voy a hacer la correlación cruzada de esta señal S con la señal que contiene mis diferentes reflexiones, como R1 y R2, así. El resultado que obtengo si tiene solamente una frecuencia es esta cosa rara aquí con un triangulito así y variaciones que tienen adentro con la misma frecuencia que mi señal para una reflexión y la otra reflexión. So, entonces, se imaginan bien que eso no es para nada el tipo de resultado que quiero obtener. Es una señal larga, tiene muchas oscilaciones, las reflexiones van a superimponerse, no voy a ver nada dentro de mi shot gather. Entonces, en lugar de usar solamente una frecuencia, yo voy a usar unas frecuencias. Entonces, por ejemplo, aquí de baja frecuencia hasta altas frecuencias. Cuando yo voy a hacer la correlación cruzada entre esta nueva señal con mis dos reflexiones, R1 y R2, el resultado es un sinusoide, una señal muy bien localizada en el tiempo. Y entonces eso es exactamente el resultado que quiero para después hacer mis interpretaciones. Entonces, es muy importante tener esta variación de frecuencias dentro um, de mi señal de la fuente, para mi sweep y para mi chirp, para obtener este tipo de resultado con la correlación cruzada.
Aquí puse básicamente un pequeño side note. La correlación cruzada aquí la hicimos como para señales de una dimensión, pero se puede hacer en más de una dimensión, se puede hacer como en dos o tres dimensiones si quieren. Aquí tienen un ejemplo de esta correlación. Entonces, en dos dimensiones. Se toma esta pequeña señal de dos dimensiones y se pone, cambiando el color, se pone en diferentes puntos. Así, normalmente hay como un solape, también así, para obtener entonces el resultado de nuestra correlación cruzada en dos dimensiones. Um, bueno, aquí hay un poco una cosita sobre la autocorrelación. La autocorrelación es la correlación de la señal con la misma señal. A veces, para la autocorrelación, para el lag cero, entonces se llama la energía de la traza. Porque eso, entonces, es porque uno normalmente usa señales en velocidad, entonces eso es una velocidad y eso también, y cuando multiplicamos los dos hace una velocidad al cuadrado y sabemos que la energía cinética es proporcional a v a la velocidad al cuadrado y entonces es por eso que se llama la energía de la traza. Así. Pero bueno, eso es un side note también. Chun, 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 chun. Algo interesante también es que el contenido en frecuencias que hay dentro de la señal, vamos a obtener un contenido en frecuencias equivalente en la correlación. Entonces, cuando tengo una señal con aquí muchas diferentes frecuencias, entonces voy a obtener algo más estrecho en el dominio temporal que corresponde a más frecuencias en el dominio espectral. Así. Cuando tengo una señal con pocas frecuencias, entonces voy a tener una señal um, más larga temporalmente que corresponde a más, ¿cómo se dice? Más pocas frecuencias en el dominio espectral. Entonces, bueno, el importante aquí es de saber que la correlación um, guarda nuestro contenido en frecuencias. Ok, eso es más un side note. No es muy importante para el curso ahora. Y aquí entonces tenemos coeficientes que entonces usan los valores para el lag igual a cero aquí, para obtener números entre -1 y +1. Pienso que era todo para la correlación. No sé si tienen una pregunta, un comentario sobre este proceso de correlación que sea autocorrelación o correlación cruzada.
Bueno, de pronto se durmieron. Yo sé que todo eso es un poco complicado y uno de pronto no ve como la aplicación y cuando después uno hace unos procesamientos de la señal en una pequeña compañía o una grande compañía de sísmica, uno tiene que saber este tipo de cosas para evitar de hacer errores. Bueno, entonces era todo para la correlación. Ahora vamos a pasar a la convolución. La convolución, como les mencionaba antes, es un proceso que es muy parecido a la de la correlación cruzada, pero los resultados son bien diferentes. Una convolución también se puede como comparar a la operación de filtrar. Entonces, por ejemplo, cuando vemos los cambios que hace la Tierra a nuestra señal fuente de sísmica. Decimos también que la Tierra es un filtro, básicamente que amplifica o disminuye la amplitud de diferentes frecuencias. Y entonces lo que podemos ver es como una multiplicación en el dominio de las frecuencias um, que nos hace este procesamiento de filtrar y entonces eso corresponde a la operación de convolución en el dominio temporal. Um, bueno, entonces aquí abajo tenemos un pequeño ejemplo de esta operación. Cuando es un pulso, después lo pasamos a través de un filtro y obtenemos la respuesta impulsiva de nuestro sistema. Aquí tenemos un ejemplo, es la convolución de un sinusoide con, um, o cómo decir, lo podemos ver de diferentes maneras. Entonces, si lo ven en el dominio temporal, es la convolución de unos valores, de unos picos así, con un sinusoide que se ve más o menos de esta forma. Así obtenemos este resultado. Si tenemos dos, entonces tenemos dos veces básicamente casi el mismo sinusoide y tenemos que sumar las partes que están en común, por ejemplo, en este caso, en todas estas partes así. Y bueno, podemos tener una serie de estos valores y entonces tener que sumar muchos de esos señales. Otra forma de ver esta convolución es de tomar este pico que tengo, o este pico, este boxcar básicamente que tengo aquí, y pasarlo a través de un filtro, así. Entonces, este pico tiene un contenido en frecuencias que va a ser más o menos algo así, y lo voy a multiplicar por un filtro que tiene otras propiedades. De pronto un filtro pasa bajos así y entonces obtener un resultado un poco entonces así y up y entonces obtener cuando hago mi transformada de Fourier inversa así mi señal en el dominio temporal. Entonces, como los dos lo podemos ver de las dos maneras, en el dominio temporal o en el dominio espectral.
lo que les funciona mejor, entre comillas, para entender bien lo que estamos haciendo con la convolución. Algo que quería solamente resaltar un poco es que la función que usamos en el dominio de tiempos era algo así, ¿sí? Con un 0 aquí. Entonces, esta función se desplazó a la posición de la boxcar, así. Y entonces, eso también es uno de los resultados de lo que obtenemos cuando hacemos la convolución. En mi pequeño curso de programación hacemos este tipo de cosas con diferentes exponenciales, así en diferentes puntos. Yo no sé si de pronto la próxima vez, si tengo tiempo, les muestro un poco este ejemplo también. Pero no sé si es como estoy pensando, no sé si es como muy útil porque básicamente esta propiedad la vieron también con el sismograma sintético, ¿sí? Cuando hicieron la convolución, tomaron una wavelet, una undícula, undulita o algo así, no sé cómo se dice exactamente, y la desplazaron al punto de la reflexión, entonces de este coeficiente de reflexión. Entonces eso es una de las propiedades de nuestra convolución. Se multiplica, pero se desplaza en tiempo también. Y eso obviamente es muy importante para reproducir lo que está pasando con las reflexiones que tenemos dentro de la Tierra. Aquí tienen la fórmula con el pequeño asterisco que corresponde a la convolución. Aquí tenemos un menos del lag. Vamos a ver que esto corresponde a invertir la posición de la función en comparación con la correlación cruzada. Y entonces tienen como unas propiedades, una que ya vimos para la transformada de Fourier, pero también esta convolución es conmutativa, es muy importante, porque a veces les pregunto eso en el parcial, de hacer una y después de hacer la otra, no hay que rehacer el cálculo, es como conmutativa, es asociativa y distributiva también. Y aquí es el proceso de convolución. Tenemos dos funciones, una aquí en azul, la otra en rojo. Y entonces vamos a hacer primero vamos a voltear la segunda función. Entonces aquí hay un menos el tiempo del lag. Así, hacemos un flip de la función y después hacemos lo mismo que con la correlación cruzada. Entonces se pone a la izquierda y después se pasa progresivamente a lo largo de la otra función, como punto a punto, así, haciendo la multiplicación y la suma de las partes en común. Entonces, en comparación con lo que vimos con la correlación cruzada, el único cambio es este flip de este volteamiento de la función al principio. Y eso cambia el resultado. Aquí tenemos este ejemplo.
tenemos A de nuevo, tenemos B aquí de nuevo, y ven que la estamos pasando poco a poco después de invertir los valores de esta función B. Bueno, puf, puf. ¿Queda claro la diferencia entre correlación y convolución? Y, cómo se hace la convolución, entonces, como a mano, así. Hola, ¿están durmiendo? Em, con funciones vamos a ver como unos pequeños ejemplos después, pero hay que imaginar que valores son funciones, ¿sí? Para mí no hay diferencias entre una función, una señal y diferentes valores, como no hay diferencias en la práctica, porque la convolución va a aplicarse de la misma manera. Por ejemplo, una función que está igual a 1, 1, 1, así, entonces es una función que es una boxcar que se ve así. Entonces tenemos 1 aquí, 1 aquí y 1 aquí. Pero entonces después se usa exactamente de la misma manera para hacer su convolución. No sé si tienen otras preguntas. Bueno, entonces aquí tenemos otro ejemplo con otras dos funciones, una que es de 4 3 2 1, la otra de 2 0 1, y entonces el resultado de este proceso de convolución. También vemos que en términos de números de punto para la convolución tenemos, por ejemplo, el pequeño m, aquí igual a 4, aquí el pequeño n, y entonces el número total de puntos es n menos 1, que entonces es m plus n menos 1 de nuevo, como para la correlación cruzada. Aquí puse una mini pregunta. Ven el resultado para esas dos funciones. ¿Cuál sería el resultado de la convolución entre esas dos
estas dos funciones que vemos aquí. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, como esta convolución es, eh, como dicen en español, conmutativa, entonces obtendríamos el mismo resultado. Aquí hay otro ejemplo, si quieren hacer en la casa y después este resultado, pero obviamente pueden hacer muchos ejemplos usando MATLAB, por ejemplo, o Python, poner como dos señales, intentar hacerlo, ver el resultado, ver si todo cuadra bien y así practicar con esos procesos de convolución y de correlación cruzada. Aquí tenemos un ejemplo. La curva en verde es la convolución para um, estas funciones. Aquí tenemos un caso especial de tener funciones simétricas, las dos. Entonces, la correlación cruzada y la convolución aquí tendrían el mismo resultado, pero eso es muy especial. Bueno, aquí tenemos este pequeño dibujo con las dos funciones f y g, y entonces tenemos diferentes resultados en negro y el proceso que corresponde a este resultado justo por debajo. Y entonces la idea es que me digan que en el caso 1 sí corresponde a la correlación, autocorrelación o convolución. Lo mismo para el caso 2 y el caso número 3 aquí. En el chat me pueden como contestar rápidamente. Bueno, todos y todas están de acuerdo con lo que pusieron en el chat. Los que no mencionaron una respuesta. Bueno, ok. Sí, Am, básicamente tenemos dos funciones. Cuando se mira exactamente la misma función y que no cambiamos su sentido, aquí estamos hablando de la autocorrelación, como pusiste para el número 3. Para el número 2, hacemos como el proceso sin cambiar, sin voltear una de las dos funciones. Entonces estamos en el proceso de correlación cruzada. Y cuando el uno es la convolución, porque estamos volteando primero la función g
antes de hacer el proceso. Y eso corresponde al proceso de la convolución. Exacto. Entonces, aquí tienen la misma pequeña corrección y ven que, en fin, los procesos son muy parecidos, solamente hay que acordarse bien de voltear la función en el caso de la convolución. Aquí para los últimos minutos, quería que me digan, yo tengo una señal que se ve como empezamos con algo tranquilo, es así un seno, pero finito, así en el tiempo, que entonces va del tiempo 0 al tiempo 10 con una frecuencia de 10 Hz, por ejemplo. Así. Así. Entonces, eso es la frecuencia de mi seno. Quería que me digan cuál sería el resultado de hacer la transformada de Fourier de esta señal. Bueno, hay más cosas. Ok, primero tenemos dos picos y después hay más cosas. Aquí, aquí la media está igual a 0. No lo mencioné, pero entonces, ahora que lo pienso, está igual a 0. Entonces tenemos dos picos. ¿Qué más? Piensan bien en los componentes de esta señal. Voy a op, empezar el dibujo de este aquí. Entonces aquí tengo frecuencias, aquí amplitud. Voy a tener entonces un pico a -10 y un pico a 10, así. ¿Qué más? Básicamente hay un componente que se olvida muy a menudo, pero que está presente en mi señal, aunque no muy evidente. No sé si alguien em, lo logra a ver en este caso. Sí, es como un dibujo. Hay como hay como, ok, hay como una línea con dos picos a -10 y 10 Hz. ¿Qué nos falta para completar la transformada de Fourier de nuestra señal? El, um, la palabra clave en este caso es
que tengo un seno, un coseno, pero con una longitud finita. Bueno, entonces como estamos ya al fin de la clase, lo importante es de ver que una señal que tiene una longitud finita es como una multiplicación entre mi señal y un boxcar que está alrededor de mi señal. Así. Entonces, si en el dominio temporal tengo la multiplicación entre mi boxcar y mi coseno, eso significa que en el dominio de las frecuencias yo tengo la convolución entre um, mis picos para mi coseno y unos senos cardinales para mi boxcar. Entonces voy a tener mis senos cardinales así sobre mis picos de los cosenos. Entonces, el resultado completo, básicamente en el dominio de las frecuencias, es la convolución entre los dos, porque en el dominio temporal tengo la multiplicación entre dos funciones. Entonces, bueno, no es que entonces la transformada de Fourier, como si ves como las ecuaciones y aplicas la transformada de Fourier para, para un coseno, el resultado vas a ver que son dos Dirac, uno con la frecuencia positiva y uno con la frecuencia negativa. No sé si hay como una manera de verlo un poco más intuitivamente. De pronto podríamos ir en el sentido, de pronto, sí, solamente estoy pensando ahora que de pronto se puede ver ir en este sentido en el círculo trigonométrico o en este sentido también. Entonces, me imagino que podría ser así, pero no estoy como completamente seguro para darte una buena analogía, básicamente. Cuando uno usa estos resultados, solamente usa la parte de las frecuencias positivas y uno multiplica por dos las amplitudes en la parte positiva y ya queda completo, ¿sí? Pero porque es como las dos partes son simétricas, así. Entonces, uno no usa la parte que está en la parte negativa normalmente, aunque existe. ¿Otro comentario, otra pregunta? Bueno, entonces pienso que nos vemos la próxima semana, el miércoles, para hablar un poco más del procesamiento de estos datos de sísmica de reflexión. Pero ahora hicimos una buena parte, especialmente con la correlación y la convolución, que son de verdad muy procesos o operaciones muy importantes. Entonces, que tenga un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.